podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que, como cada noche, sea tu Espíritu Santo revelándonos y pues lo que tú nos hablas, Señor, a través de la Escritura, y te agradecemos porque tenemos la oportunidad de hacerlo libremente. Gracias porque nos has traído con bien después de las actividades que hayamos hecho en el transcurso del día y tú nos has guardado, Señor. Te damos gracias y te pedimos que seas con nosotros en esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar también con la repartición de los versículos. Hoy vamos a volver a leer el capítulo número 13. Lo leímos antier y ese mismo día y ayer tuvimos una explicación, pero todavía no terminamos. Entonces vamos a volver a leerlo hoy y continuar con la explicación. Va a comenzar mi hermanita Lidia, capítulo 13, versículos 1 y 2, Mami 3 y 4, Amor 5 y 6, Yo me quedo 7 y 8, hermanita Lidia 9 y 10, Mami serías 11 y 12, y Amor terminas en el 13. Hermanita Lidia, si está lista, podemos comenzar con la lectura, por favor. Claro que sí, hermanita. Corintios 13, 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logras trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. 5. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 6. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 7. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecías estará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. 9. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. 10. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. 13. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Muchas gracias por su participación. Estamos entrando a la recta final de este capítulo 13. Y bueno, ayer estuvimos viendo, estudiando hasta el versículo, hasta el versículo 6. Y estuvimos, ¿verdad?, viendo lo que no es el amor. Estuvimos estudiando acerca de dos cosas que sí es el amor y luego una serie de cosas que no es el amor, ¿verdad? Y entonces al final veíamos una comparación, ¿verdad? De no se deleita en la maldad, o sea, no está alegre, no está feliz con lo malo, pero sí se simpatiza con alegría o se alegra con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí nos quedamos en el versículo 6. Y
Y entonces iniciamos en el versículo, en el capítulo 7, ¿verdad? Y podríamos decir que 4 cosas más que el amor es: fuerte, creyente, optimista y duradero, ¿verdad? Estas 4 virtudes son llamadas las 4 dulces acompañantes del amor. ¿Por qué digo fuerte? Porque dice que todo lo sufre, todo lo cree, por eso es creyente, todo lo espera, optimista, y todo lo soporta, duradero, ¿verdad? Y cuando nos referimos a todo, ¿verdad? Podríamos haber esperado que Pablo hubiera escogido cualquier frase menos esta, porque todo abarca todo, ¿verdad? No hay algún significado que tengamos que buscar si deja al lado alguna cosa u otra, ¿verdad? Todo abarca todo, ¿verdad? Y, y cuando dice que todo lo disculpa, ¿verdad? La palabra es está soportando, ¿verdad? La definición en griego es cubrir, aguantar. De cualquier forma, dice soportar pacientemente. Dice todo lo disculpa es soportar pacientemente. De cualquier forma, Pablo trae una verdad importante, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro 4:8. Y Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados, ¿verdad? Probablemente, en lugar de muchísimos, pudiéramos poner todos, ¿verdad? Entonces, hay un predicador, ¿verdad? Inglés del año aproximadamente 1860, que es muy conocido y que se le conoce como el príncipe de los predicadores, o el príncipe de los pastores, de los predicadores se le conoce, perdón, y se llama Spurgeon, ¿verdad? Y él escribió algo acerca de esto, de que todo lo disculpa. Dice, me encantaría, mis hermanos y hermanas, que pudiéramos imitar a la madre perla, una partícula dañina que se mete en su concha y eso le fastidia y le duele. No puede expulsar el mal. ¿Y qué hace sino cubrirlo con una preciosa sustancia extraída de su propia vida, por la cual convierte al intruso en una perla? ¿O qué pudiéramos hacerlo con las provocaciones que recibimos de nuestros hermanos, para que perlas de paciencia, mansedumbre, longanimidad y perdón pudieran ser criadas dentro de nosotros por medio de lo que nos ha hecho daño, ¿verdad? Entonces, nuevamente, en esta porción de la palabra vamos a ver 4 características de lo que sí es el amor. Y el siguiente es todo lo cree, ¿verdad? La palabra cree es estar confiado, tener fe en o con respecto a una persona o cosa. Es decir, crédito, confiar, ¿verdad? Especialmente en Cristo, el bienestar espiritual de uno. Y también significa encomendar, guardar, confiar. Nosotros nunca creemos una mentira, pero nosotros nunca pensamos mal a menos que los hechos lo demanden. Escojamos creer lo mejor de otros, ¿verdad? En el mundo hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Pero como siempre, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a ir en contra de lo que dice el mundo. Y cuando leímos Santiago, estudiábamos que, así como Jesús decía que el solo hecho de pensar en una mujer, ¿verdad? En una mujer de otra persona, estábamos adulterando, ¿verdad? Nos lleva a algo más. Y Santiago nos decía en su libro que el estar pensando mal de los hermanos también es algo que no le agrada al Señor. O sea, no solamente hablarlo, sino que llegar a nuestro pensamiento. Entonces, siempre, ¿verdad? Las cosas de Dios nos llevan a hacer lo contrario que dice el mundo. La siguiente es todo lo cree, ¿verdad? Digo, perdón, todo lo espera. Está esperando, ¿verdad? Esperar o confiar, esperanza, tener esperanza de.
El amor tiene una confianza en el futuro, no un pesimismo. Cuando duele no dice, será de este modo siempre, o incluso peor. Espera lo mejor, pero sobre todo espera en Dios. La siguiente es todo lo soporta, estar aguantando, quedarse bajo, detrás, es decir, permanecer, quedarse, resistir, soportar, ¿verdad? La mayoría de nosotros podemos sufrirlo todo y creerlo todo y esperarlo todo, pero solo por un tiempo. La grandeza del amor ágape es que continúa soportando, creyendo y esperando. No se rinde, destruye a los enemigos convirtiéndolos en amigos. Hay una frase que también hoy voy a mencionar un poco o de manera más constante a este predicador, a Spurgeon, ¿verdad? Y él decía, si tus hermanos están enojados sin causa alguna, siéntelo por ellos, pero no dejes que te venzan haciendo que te enojes. Estad firmes en el amor. Soporta no solo algunas cosas, sino todo, por amor de Cristo, para que te pruebes a ti mismo ser verdaderamente un cristiano, ¿verdad? Y que también en esta carta de Corintios nos llevaba a pensar, ¿verdad? Porque decía que era necesario que hubiese estos problemas entre los cristianos para que el Señor, ¿verdad?, revelara con quién estaba, o más bien, para que se quedara en manifiesto, ¿verdad?, públicamente quién estaba siguiendo las enseñanzas de Dios. Entonces, es algo que lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, que necesitamos estar firmes, ¿verdad? No solo soportar algunas cosas, sino soportarlo todo, porque de esa manera, ¿verdad?, vamos a estar llegando a parecernos cada vez más a Cristo, a la estatura de este varón perfecto que es Jesús, ¿verdad? Entonces, siempre en el Señor nos lleva más allá, ¿verdad? Y estas 4 cualidades mencionadas, como algunos les dicen los soldados del amor contra el mal es un enemigo muy fuerte, viene a nosotros una y otra vez. Primero, enfrentamos el mal con paciencia, es lo que vimos, ¿verdad? Es paciente, porque el amor todo lo sufre. Deja que el daño sea infligido, lo perdonaremos y no sean irritados. Aún 70 veces 7 sufriremos en silencio. Si esto no es suficiente, peleamos con el mal con fe, porque el amor todo lo cree. Volteamos a Dios y sus promesas y las creemos. Si esto no es suficiente, venceremos una tercera vez con esperanza, porque el amor todo lo espera. Descansamos en la espera de que la mansedumbre ganará y que la longanimidad quitará la malicia, porque buscamos la victoria final de todo lo que es verdad y misericordioso. Finalmente, terminamos la batalla con perseverancia, porque el amor todo lo soporta. Permanecemos fieles a nuestra decisión de amar, no seremos irritados a la falta de bondad, no seremos corrompidos del afecto generoso y perdonador de todo, y por tanto ganamos la batalla por medio de firmeza sin oposición. Sí, hermanos, y el amor conquista en los 4 lados. Qué valiente modo de batalla es este. ¿No es el amor un hombre de guerra? ¿No es invencible? Esto escribió este predicador, ¿verdad? Y la forma de entender cada uno de estos es verlos en la vida de Jesús. Podríamos reemplazar la palabra amor con el nombre de Jesús y la descripción tendría sentido perfectamente. Podemos fácilmente decir Jesús es sufrido y benigno. Jesús no tiene envidia, y al hacerlo a través del capítulo completo, podemos medir nuestra madurez espiritual viendo cómo suena cuando ponemos nuestro nombre en lugar de la palabra amor. Suena totalmente ridículo o solo un poco exagerado, pero el Señor nos está llamando o nos está enseñando que ese mismo amor que proviene de Dios y que fue manifestado o Jesús lo hizo notar y lo vivió, ahora nosotros, ¿verdad? Tenemos también que irlo viviendo y demostrándolo, ¿verdad? Entonces, cuando dijéramos,
el amor es sufrido, ¿verdad? Es benigno, y que ahora podamos poner nuestro nombre, no porque nos creamos como Dios, ¿verdad? O que estemos haciendo algo indebido, sino como una práctica de ver en qué estamos, ¿verdad? Ángel es sufrido o es paciente, es benevolente, ¿verdad? Y entonces en este ejercicio vamos a poder ir encontrando en dónde estamos y hacia dónde debemos de avanzar. Hay una razón por la que Pablo, en este capítulo, en medio de su discusión de los dones espirituales, porque hemos hablado, ¿verdad?, que el capítulo 11, 12, 13 y 14 son lo que Pablo está hablando en el orden que deben de seguir los congregantes. Y ya vemos el 11, ya vemos el 12 de los dones, y nos deja mucho pensar, ¿verdad?, que entre estos capítulos Pablo meta el capítulo 13 del amor. Perdón, porque cuando lleguemos al 14, vamos otra vez a regresar a los dones, ¿verdad? Hablamos que vamos a estar estudiando específicamente dos, el de profecía y el don de lenguas. Entonces, Pablo, ¿verdad?, en estos capítulos habla de esto, ¿verdad? Pablo quiere que los cristianos corintios recuerden que tener dones no es la medida de madurez, la muestra de amor lo es. El amor en el amor nos ponemos del lado de Dios, compartimos su perspectiva y ponemos en práctica sus propósitos y tratamos a nuestro prójimo como sabemos que Dios nos ha tratado a nosotros. Hoy escuchamos un canto de Benavides, Santiago Benavides, confía en mí, está hablando de Jesús. Pero también tiene otro canto que se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo ve Jesús a sus enemigos? ¿Verdad? ¿Cómo ve a toda la humanidad? ¿Verdad? ¿Con qué ojos los ve? Y eso está hablando esto que les acabo de leer, que al ponernos, ¿verdad?, en el amor, al ponernos del lado de Dios, compartimos su perspectiva, compartimos cómo Él ve a los demás. Y estuvimos estudiando, ¿verdad?, algunos versículos acerca de la paciencia de Dios, la paciencia de Jesús, que nos llama a nosotros también a hacerlo de esa manera. Romanos 15, del 1 al 7 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y que está hablando de la libertad, ¿verdad?, que estudiamos capítulos atrás. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito: sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces nos está llamando a ser un solo corazón y una sola voz con Jesús, como Jesús, llegar a esa estatura perfecta, ¿verdad?, de Jesús, que podamos, ¿verdad?, glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor, a nuestro Padre, con nuestras actitudes, con nuestro estilo y modo de vida, que ahora, ¿verdad?, nos esforzamos a seguir este camino que el Señor nos ha trazado, este único camino que el Señor nos ha trazado. Y bueno, vamos a pasar entonces al versículo 8, cuando dice: el amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Y es interesante, ¿verdad? Porque dice: el amor jamás se extingue. El amor ágape es un amor inagotable, ¿verdad? Siempre está ahí. Es un amor que no pide nada a cambio. Es el amor que el Señor
nos da, ¿verdad? Y que nos pide que en esta madurez vayamos dando. Pablo está señalando la atención excesiva que los cristianos corintios tenían sobre los dones del Espíritu Santo. Recordemos, ¿verdad?, que había este problema de que si el don de lenguas, que si de profecías, que cuál era más importante, que los que si no habían manifestado un don, entonces, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado. Él muestra que deberían enfatizar más en el amor que los dones, porque los dones son contenedores temporales de la obra de Dios. El amor es la obra misma. Por tanto, los dones del Espíritu son adecuados para el tiempo presente, pero no son permanentes. Solamente cuando estemos aquí, ¿verdad? Cuando lleguemos a la presencia del Señor en este cuerpo transformado, ya no vamos a necesitar estos dones, ni estos ministerios, ni estas operaciones, porque ya vamos a estar en la presencia de Dios. Pero el amor sí va a seguir, va a continuar, ¿verdad? Porque la esencia de Dios es amor. Los dones, los ministerios son para este tiempo, para este momento en el que la principal función es edificar, ¿verdad?, al pueblo de Cristo, llevarlo a que tenga una madurez. Sirven, ¿verdad?, en el sentido que el Señor manifiesta su poder a través de esos dones y que son dados para los hijos de Dios, ¿verdad? Y que tienen que ser dirigidos por el Espíritu Santo. No es que si tengamos un don, lo hemos hablado, lo vamos a usar indiscriminadamente, no, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, esos dones, esos ministerios y esas operaciones de las que este libro nos ha enseñado a través, bueno, que el Señor nos ha enseñado a través de este libro, son para este tiempo, son determinados, no son permanentes, pero el amor es permanente, ¿verdad? Es la esencia de Dios. Y eso está hablando, por eso dice que las profecías se desharán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. El amor jamás se extingue. Y cuando dice, porque en el versículo 9, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿De qué está hablando? Primera de Corintios 8:2 dice, el que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Pablo revela su falta de conocimiento espiritual. La sabiduría del mundo provoca divisiones y arrogancia, pero nuestro conocimiento de Dios y del Evangelio nos libera para servirle a Él y a su pueblo. El amor es más importante que el conocimiento. El conocimiento hace que nos sintamos bien, que creamos que somos importantes, pero fácilmente se puede desarrollar soberbia, actitud de sabelotodo. Muchas personas con opiniones firmes no están dispuestas a oír y aprender de Dios y de otros. Pablo dice que el conocimiento de Dios, aquel que se necesita para edificar la iglesia, se puede obtener solo amándolo a Él. Santiago 3:17-18 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y podemos conocer y ser conocidos por Dios solo cuando nos parecemos a Él al mostrar amor. Primera de Juan 4:7-8 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y cuando dice lo perfecto, Pablo dice más, cuando venga lo perfecto, entonces los dones serán descontinuados. Pero ¿qué es lo perfecto? ¿Verdad? ¿A qué se está refiriendo? El principal término bíblico para esta palabra de perfecto es teleios, ¿verdad? Lo hemos hablado. Es madurez, es un estado adulto. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo no ha alcanzado todavía ni la perfección ni una madurez consistente. Lo perfecto es cuando estemos en la presencia eterna, del único perfecto.
cuando estemos con el Señor por siempre, el regreso de Cristo, ¿verdad? Hemos dicho que estamos en este camino de madurez, en este camino de perfección, y que solamente como es un ejemplo, no quiere decir que de esa manera sea. Si el llegar a ser perfectos es del 1 al 100, probablemente podremos llegar hasta el 90. Y solamente va a ser completado cuando Jesús venga por nosotros, nos dé un cuerpo transformado y nos lleve a la presencia eterna del Señor. En ese momento terminaremos de ser perfeccionados, terminaremos de ser salvos. Hemos hablado que aún la salvación es un acto de antes, durante y después. Cuando venga Jesús, terminaremos de ser salvos. Entonces, por eso dice Pablo, ¿verdad? Cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando venga Jesús nuevamente, y que esta segunda venida de Jesús, Pablo también lo va a tocar en el capítulo 15, ¿verdad? De este libro de Corintios. Dice, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. En su uso de se acabarán y cesará y se acabará, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no está tratando de decir que las profecías, las lenguas y la ciencia tienen diferentes destinos. No está diciendo eso. Él simplemente está escribiendo bien, diciendo lo mismo en tres formas distintas. Ellos se acabarán, pero el amor nunca deja de ser. Porque la profecía, la ciencia, las lenguas es para este tiempo, ¿verdad? Para este momento, con un fin preciso. Pero el amor, que es la esencia de Dios, nunca se va a acabar, nunca va a dejar de ser. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Él es eterno junto con Jesús y el Espíritu. Por eso el amor nunca dejará de ser. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, pregunta? Ya casi terminamos. ¿No? Vamos bien. No, ninguna. Gracias. Llegamos al versículo 11, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Y luego dice el 12, ahora vemos de manera indirecta y velada como a un espejo. Cuando era niño, las niñerías son apropiadas para los niños. Los dones son apropiadas para nuestro tiempo presente. Pero los dones del Espíritu Santo no serán apropiados para siempre. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Pablo no está tratando de decir que si somos espiritualmente maduros, no necesitaremos los dones espirituales. No está diciendo eso, sino que él está diciendo que si somos espiritualmente maduros, no sobreenfatizaremos los dones espirituales, especialmente a expensas del amor, ¿verdad? Los corintios de aquella época, ¿verdad? Se estaban comportando como niños, ¿verdad? Ellos estaban peleando quién tenía más, quién tenía menos, quién era más sabio, quién era primero, si el don de profecía, si el don de lenguas, era un comportamiento infantil, ¿verdad? Por eso dice, yo era niño, hablaba como niño, hablaba, pensaba, razonaba, ¿verdad? Todo era un comportamiento como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Por eso hemos hablado que la palabra de Dios, Dios está apostando a sus hijos para que lleguen a esta madurez y puedan entender, ¿verdad?, la voluntad de Dios y ahora hacerla no por obligación, ¿verdad?, sino como un deseo ardiente de ser siempre agradable a Dios. Y entonces la obediencia, ¿verdad?, y agradar a Dios y todas las cosas van a salir desde adentro, porque hemos dejado atrás esa etapa, ¿verdad?, de la niñez o inmadurez, y ahora estamos entrando a esta etapa de la adultez o de la madurez, y ahora vamos a poder entender el por qué el Señor nos está hablando de esta manera, por qué nos está pidiendo que amemos de esta manera, por qué nos está diciendo que lleguemos a ser como Jesús. Y entonces las dudas van a ser cada vez más disipadas y entonces vamos a poder hacer todo para agradar a Dios. Y entonces vamos a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dice, porque tales adoradores el Señor está buscando. El Señor está esperando que sus hijos vayan creciendo en madurez
para que toda esta sabiduría, toda esta enseñanza, ¿verdad? Entonces ahora sí, digamos, Señor, ahora entiendo y ahora lo hago, ahora obedezco, ¿verdad? De tal manera que sigamos avanzando. Entonces, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cuando podamos ver completamente a Jesús, no como una imagen reflejada muy mal, la necesidad de los dones se habrá desvanecido y entonces los dones pasarán. Los dones del Espíritu Santo serán opacados por la presencia inmediata de Jesús. Cuando el sol sale, apagamos las luces más débiles, ¿verdad? Cara a cara, Pablo está usando este término para describir una comunión completa y sin obstáculos con Dios. Cuando dice cara a cara, Pablo está usando este término para describir una comunión completa y sin obstáculos con Dios. Primera de Juan 3:2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es, ¿verdad? No quiere decir que ahorita no somos semejantes. Hemos hablado de esta semejanza, imagen y semejanza de Dios en su carácter moral y que volvemos otra vez. La madurez, la perfección, la salvación, la semejanza a Dios tiene que ser un trabajo constante y día a día. Pero cuando Jesús venga, entonces, dice Primera de Juan 3:2, que todavía no ha regresado, ¿verdad? Lo que habremos de ser, ¿sí? Nuestro cuerpo será transformado, ¿verdad? Será un nuevo cuerpo y estaremos eternamente sirviendo y adorándole al Señor, ¿verdad? Por eso dice Primera de Juan 3:2, que cuando Cristo venga seremos completamente semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y es interesante porque nos dice que cuando lleguemos al cielo, le veremos tal como Él es. No habrá más barreras para nuestra relación con Dios. Éxodo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y en el Antiguo Testamento, cara a cara es una expresión figurada que significa una comunión libre y abierta. Moisés no pudo ni podría ver el verdadero rostro de Dios, el Padre en su gloria. Es el sentido en el cual Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan 4:12. En el sentido espiritual en el cual Moisés tuvo una relación cara a cara con Dios, nosotros podemos tener una libre y abierta relación con Dios. Pero en el sentido final, eso tomará hasta entonces cuando estemos unidos en gloria con Jesús. Hoy podemos tener, ¿verdad?, esta relación con el Padre, esta intimidad con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, estaban los sacerdotes, ¿verdad? Estaba el sumo sacerdote, él era el único que se podía presentar una vez al año y llevar estas peticiones, ¿verdad?, delante del Padre, pero si el sumo sacerdote no se había purificado de manera correcta, entonces podía caer muerto. Viene Jesús, ¿verdad?, cuando dice que destruye el templo y esta cortina que separaba del lugar santo, del lugar santísimo, es rota. Entonces ahora Jesús, a través de su sacrificio, nos reconcilia con el Padre y ahora cada quien podemos tener esta relación directa con Dios a través de Jesús, ¿verdad? Porque sin Jesús no podríamos tener esta comunicación. Pero esta comunicación total y plena solamente la vamos a poder tener hasta que estemos en su presencia, ¿verdad? Números 12, 18, donde el Señor le dice a Moisés, cara a cara hablaré con él. La frase, ¿verdad?, cara a cara es una figura del lenguaje que habla de una intimidad grande y sin obstáculos. El rostro de Moisés no estaba literalmente contemplando el rostro de Dios, sino que él disfrutaba una conversación directa, íntima con el Señor. Pero el cara a cara del que Pablo habla aquí es el verdadero cara a cara.
¿verdad? Ahora vemos por espejo. Este de nuevo habla de la comunión perfecta que tendremos con Dios, un día. Hoy cuando vemos en un buen espejo, la imagen es clara, pero en el mundo antiguo los espejos eran hechos de metal pulido, la imagen siempre poco clara y algo distorsionada. Recordemos que en toda la palabra, ¿verdad?, utiliza metáforas, utiliza ejemplos que a lo mejor para nosotros no son a primera instancia fácil de entender, pero en aquella época, ¿verdad?, estos ejemplos que utiliza Dios a través de los escritores, está poniendo ejemplos que para ellos era muy fácil entender, ¿no? Entonces, dice que los espejos eran hechos de metal pulido y la imagen siempre poco clara y algo distorsionada. Ahora vemos a Jesús en una forma oscura y poco clara, pero un día lo veremos con perfecta claridad. Conoceremos como fuimos conocidos. La ciudad de Corinto era famosa por producir algunos de los mejores espejos de bronce en la antigüedad, pero en lo mejor de ellos no podían dar una visión realmente clara. Cuando lleguemos al cielo, tendremos una visión realmente clara del Señor. Los seres humanos, incluso los redimidos, encuentran dificultad en la naturaleza pecaminosa, lo infinito, una perspectiva limitada, la cultura afectada por la conciencia y visión mundana, el tiempo como secuencia cronológica, el lenguaje humano para explicar y describir un reino espiritual, y vamos a ver ciertos paralelismos, ¿verdad? El primero, en parte conocemos, en parte profetizamos contra o versus cuando venga lo perfecto. El niño versus el adulto. Frente a un espejo versus conocer cara a cara y conocer en parte versus conocer plenamente. Estos parecen identificar una realidad presente contra una realidad futura. Por lo tanto, ¿verdad?, el foco es la segunda venida cuando se consumará la nueva era. Y es interesante porque si Pablo está terminando con esto, dando como una apertura al tema de la segunda venida, ¿verdad? Es interesante que lo haya colocado en este momento porque en el capítulo 14 vamos a hablar todavía de los dones y ya en el capítulo 15 vamos a hablar de la segunda venida, pero Pablo está dando esta pequeña introducción y ya está enseñando, ¿verdad?, de lo que sucederá. Ahora, ¿verdad?, lo conocemos de manera imperfecta, pero cuando llegue el Señor Jesús lo conoceremos cara a cara y terminaremos, ¿verdad?, esta relación con el Señor, porque vamos a estar en el cielo adorándole, en el cielo, ¿verdad? Vamos a estar en un lugar especial, el Señor nos pondrá cada uno como Él lo haya destinado, pero vamos a estar adorándole por toda la eternidad. Dice, no podríamos manejar este conocimiento más grande en este lado de la eternidad, o sea, de este lado. Si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, podríamos ir a la desesperación. Si conociéramos más la gloria de Dios, podríamos morir de terror. Si tuviéramos más entendimiento, a menos que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo, podríamos ser llenos de presunción y estaríamos atormentados por la ambición. Pero ya allá arriba tendremos nuestras mentes y nuestros sistemas fortalecidos para recibir más, sin el daño que tendríamos aquí por sobrepasar los límites del orden, supremamente designados y divinamente regulados. Esto lo escribió también Spurgeon, ¿verdad? Por eso les decía que encontramos, ¿verdad?, ciertas dificultades. Aún los hijos de Dios encontramos estos 6 puntos de dificultad, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, lo finito, una perspectiva limitada, la cultura afectada por la conciencia y la visión mundana, el tiempo como una consecuencia cronológica, el lenguaje humano para explicar y describir un reino espiritual. Estas cosas, ¿verdad?, nos afectan y por eso Spurgeon escribió esto que les acabo de leer y que se los voy a repetir. No podríamos manejar este conocimiento más grande en este lado de la eternidad. Si supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, podríamos ir a la desesperación. Si conociéramos más la gloria de Dios, podríamos morir de terror. Si tuviéramos más entendimiento,
a menos que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo, podríamos ser llenos de presunción y estaríamos atormentados por la ambición. Pero allá arriba tendremos nuestras mentes y nuestros sistemas fortalecidos para recibir más. Sin el daño que tendríamos aquí por sobrepasar los límites del orden supremamente designados y divinamente regulados. Dios sabe todo sobre mí. Esto es como fui conocido, ¿verdad? No podemos ocultarnos de Dios porque Él lo conoce todo. Dice que Él es el que escudriña nuestro corazón. Él es el único que sabe en las profundidades de nuestro ser lo que está sucediendo y las intenciones por las cuales hacemos algo. Por eso dice esto es como fui conocido. Pero en el cielo conoceré a Dios tan perfectamente como pueda. Conoceré como fui conocido. No significa que seremos omniscientes como Dios, porque son atributos de Dios, características de Dios solamente, sino que le conoceré tan perfectamente como pueda. El cielo es apreciado para nosotros por muchas razones, principalmente porque vamos, ¿verdad?, a vivir eternamente con Dios. Es ahí donde la presencia de nuestro Señor, sin restricciones ni obstáculos, y conocerle como fui conocido, será la mayor experiencia de nuestra existencia eterna, ¿verdad? Y al final, cuando dice, ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es lo más importante. Y esta es una triada, ¿verdad?, de virtudes que Pablo enfatiza en sus escritos. Ya lo habíamos leído anteriormente en otra carta. El amor permanece por toda la eternidad. Probablemente permanecerá la fe y la esperanza, si entendemos la primera como creer en Jesús y rendirle un fiel servicio, y la segunda, la esperanza, como la expectante anticipación de lo que Dios tiene reservado para nosotros en el futuro, ¿verdad? Esta esperanza nos mantiene firmes, a pesar de que las cosas a nuestro alrededor no estén funcionando tal vez como quisiéramos, ¿verdad? Tenemos la esperanza que Jesús viene y que viene por nosotros, ¿verdad? Y eso nos hace mantener firmes. Dice que la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperar con esperanza. La esperanza nos mantiene firmes, no en el hombre, sino en Dios, en sus promesas, en lo que ha dicho, Él lo va a cumplir. Hoy escuchábamos este canto de confía en mí. Nosotros confiamos en Dios, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que nos... ayer mandaba, ¿verdad?, el pastor un devocional del amor, ¿verdad? Decía, tanto nos amó que dio a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Y que ahora nosotros deberíamos amarle de la misma manera como Él nos amó. Pablo añade estas otras dos virtudes porque la fe, esperanza y el amor es una de sus favoritas, ¿verdad? Y lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:3, 5:8, que es la que ya leímos. También la encontramos en Colosenses 1:4-5 y también la encontramos en Efesios 1, del 15 al 18. Pero el amor sigue siendo el mayor, porque es el fundamental, el esencial y central, ¿verdad?, que debería de tener la ética cristiana, la moral cristiana, el estilo de vida del cristiano, ¿verdad?, que es exactamente la esencia de Dios. La esperanza, la fe y el amor. Aunque los dones son preciados y dados por el Espíritu Santo, hoy en día nunca fueron diseñados para ser el enfoque o la meta de nuestras vidas cristianas. En vez de ellos, ¿verdad?, la fe, esperanza y el amor. ¿En qué está enfocada tu vida el día de hoy? ¿De qué realmente quieres más? Todo debería regresar a la fe, a la esperanza y el amor. Si no es así, necesitamos recibir el sentido de Dios de las prioridades y poner nuestro enfoque en donde debería de estar. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gálatas 5, del 5 al 6 dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Primera de Pedro 1, 21-22 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Colosenses 1, 4, 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y segunda de Timoteo 1, 12, 13. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Fe, esperanza y el amor. Dice Pablo al final: pero el mayor de ellos es el amor. El amor es lo más grande porque continuará, incluso crecerá en el estado eterno. Cuando estemos en el cielo, la fe y la esperanza habrán cumplido su propósito, porque ya estamos en el cielo. No necesitaremos fe cuando veamos a Dios cara a cara. No necesitaremos tampoco esperanza para la venida de Jesús una vez que haya venido, pero siempre podemos amar al Señor y el uno al otro y crecer en ese amor por la eternidad. El amor también es lo más grande porque es un atributo de Dios. Primera de Juan 4, 8. Y la fe y la esperanza no son parte del carácter y personalidad de Dios. Dios no tiene fe en la forma que nosotros tenemos fe, porque Él no debe confiar fuera de sí mismo. Dios no tiene esperanza en la manera que nosotros tenemos esperanza, porque Él sabe todas las cosas y está en control total. Pero Dios es amor y siempre será amor. Afortunadamente no necesitamos elegir entre fe, esperanza y amor. Pablo no está tratando de hacernos escoger, solo quiere enfatizar a los corintios el punto: sin amor con el motivo y la meta, los dones son distracciones sin sentidos. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Y eso es lo que se trata este capítulo, ¿verdad? El verdadero amor. Dios es amor, ¿verdad? Y que ahora nos lleva también a seguir examinándonos y a seguir observando en dónde estamos, en dónde nos encontramos, y que sigamos caminando, ¿verdad? Que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, porque el Señor lo ha dado todo por nosotros, ¿verdad? Y que ahora quiere que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran añadir? ¿No? Muy bien, pues les agradecemos este tiempo de lectura bíblica. Primeramente, Dios, si lo permite, nos vemos mañana. Empezaremos con el capítulo 14. Le voy a pedir a mi hermanita Lidia si nos apoya con la oración para finalizar, por favor. Claro que sí, hermanito. Buenas noches. Bendito Padre, gracias te doy, Señor, por este aprendizaje que tengo cada día, por tu bendita palabra. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, por los que están conectados y los que no pudieron conectarse. Te pido que podamos descansar en ti, Señor, y que nos sigas dando esta bendición de aprender cada día más de ti. Gracias por la vida del hermanito Ángel y de su esposita, que siempre están dispuestos, Señor. Bendito seas por cada uno de ellos y por cada cosa que nos das, porque somos bendecidos, porque tenemos un techo, porque estamos sanos, Señor. En esta hora te pido por los hermanos que están en un hospital, Señor, para que tú seas el médico de médicos en sus vidas
y que nos sigas protegiendo y cuidando como hasta hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanita Lidia. Hermanitas, buenas noches. El Señor les guarde. Gracias. Bendiciones. Mañana. Hasta mañana. Buenas noches.